mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en nuestro tercer episodio de Ciudades Incluyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Naye? Hola, Kikis, querida. Buenas tardes. Hola, Rebe. Hola, Rebe. Hola, Kikis. Hola, Naye. Pues hoy ¿de qué estaremos hablando, Naye? El día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos de las niñas, niños y los adolescentes, y justamente para eso invitamos a la experta, mi querida amiga Rebe Aguayo. Pues sí, como bien dice mi amiga Naye, hoy estamos con Rebe Aguayo. Bienvenida, Gracias, Rebe. Kikis. Rebe es trabajadora social. Te has interesado en los temas de la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Has pasado por instituciones que están trabajando, estudiando, investigando sobre la importancia de estar en este frente. Has estado en IMA, que es ahorita nos platicas si quieres un poquito, es una organización que justo trabaja con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y actualmente te encuentras en Redim. Iba a decir Redami, pero esa es otra. Redim. Por ahí va. Pues muy bien, bienvenida, Rebe. Gracias, Kikis. Gracias, Naye. Pues aquí estamos. ¿Cuál es la importancia de hablar de este tema? Que justamente estamos en abril, que es el mes de las niñas y los niños, ¿no? O sea, estamos enmarcando este episodio de Ciudades Incluyentes en esta próxima fecha donde vamos a hacer la conmemoración del Día de las Niñas y los Niños, que generalmente siempre se dice el Día del Niño, ¿no? Y creo que hoy estaría bueno también que hablemos de la invisibilización que pasa en las niñas, las adolescentes en conmemoraciones, en fechas, pero sobre todo, y lo que es todavía más preocupante, pues en temas de sus derechos humanos y vida libre de violencia, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame, Rebe, ¿por qué empezaste a trabajar con niñas, niños, adolescentes? Sí, Naye, pues yo estudié trabajo social, hace un momento platicábamos sobre lo hermoso que es esa carrera, y en trabajo social, pues cuando estaba como descubriendo cuál era el objeto de intervención en trabajo social, siempre se habla del trabajo con sujetos, ¿no? Trabajo social a lo largo de su historia hace un trabajo de manera asistencial, ¿no? Siempre es como para los demás, y hay una discusión ahí todavía vigente sobre los elementos de la caridad o de la filantropía que estuvieron como atravesando trabajo social, y entonces por mucho tiempo, hasta los 70, se registra que siempre fue un trabajo como desde esta mirada, ¿no? Para las personas, desde una mirada de asistencia social, etcétera. Llegan los 70 con toda la movilización en América Latina, se le llama el momento de la reconceptualización, y de ahí para acá se empieza a hablar de que es importante poner en el centro a las personas y no verlas como que vas y trabajas para ellas, sino con ellas, ¿no? Construyes con las personas. Entonces eso para mí fue como muy importante, porque entonces estaba en uno de mis semestres, como teníamos como esa discusión, no acá en la Universidad de Guanajuato, en la universidad, en la UNAM, y en medio de esa discusión pues se hablaba pues qué papel van teniendo estos sujetos en las intervenciones que hace trabajo social, ¿no? Entonces en una materia por investigación pues tú buscas saber, ¿no? Que quiénes están haciendo algo con las niñas y con los niños, y el referente todavía ahorita es las casas hogares y el DIF, ¿no? Son como que en el imaginario social aparecen estas dos instituciones, y ya clavada y ñoña yo, pues me empiezo como a meter más y encuentro pues que la lógica hasta un poco reciente sigue siendo desde la asistencia social, ¿no? Es decir, las niñas y los niños en las intervenciones de trabajo social siguen siendo objetos con quienes vas y trabajas para ellas y para ellos, ¿no? Porque como no son personas conformadas. Entonces, pues me superclavé como primero con esa discusión pues como de trabajo social sobre el objeto de nuestra profesión, y después al encontrar como esto, y yo decía, bueno, ¿por qué si estamos hablando de apostarle a construir un trabajo social desde la reconceptualización y luego lo que llegó como en el trabajo social contemporáneo, por qué con las niñas y con los niños es distinto, ¿no? ¿Por qué le seguimos como colocando de esa manera? Y pues de ahí para acá fue como que me empecé a involucrar en servicios sociales, en proyectos, y como que decidí, pues, ¿no? Para mí eso fue lo que me hizo como cuestionarme, y después como el encontrar todo lo que pues fui aprendiendo, fui conociendo, fue de aquí. Claro.
¿qué fue lo que te movió, Rebe? A ver, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, de pronto en el común, pues, o sea, en el cotidiano, en el común, en las familias, entre amigos, pues de pronto son estas, y lo voy a decir con toda la intención, estas personitas, que a mí no me encanta la palabra, Claro. que la gente dice, pues eso es, te casas, tienes hijos y ahí están, y de pronto vemos pues varias diferentes crianzas, ¿no? Vemos gente que hoy mamás y papás están muy preocupados, o madres o padres o abuelas, porque aparte pues las niñas y los niños están en manos no nada más de los padres y de las madres, y vemos que de pronto a los niños y niñas los tratamos no diferente, de pronto quisiéramos entre como iguales, ¿no? O sea, me refiero que de pronto queremos que entiendan todo como lo entendemos una persona adulta, queremos que racionalicen como una persona adulta, y ahí comienza ahí un quiebre en donde esperamos lo mismo de ellos que nosotros, pero por otro lado también son muy manipulables. Uh-huh. Entonces digo, lo expongo de esta manera como muy simplista, ¿no? Porque creo que el común de la gente de pronto puede identificar muy bien esto con el tema de las niñas y los niños. Ahí en ese quiebre entre los queremos tratar iguales, pero a la vez no esperamos lo mismo, o esperamos lo mismo de iguales, pero no los tratamos de igual. Uh-huh. ¿Cómo tú pondrías en términos de los derechos, en términos de los marcos jurídicos, legales, por qué es importante justo en este asunto del trato que tenemos con la niñez, por qué es importante hablar de los derechos, por qué es importante ponerlo en un marco legal? Sí. No sé si me explique. Sí, no, sí, Kiki. Y creo que es algo que pasa como en montones de espacios, y a mí siempre me gusta referir como al tema de la representación social, ¿no? Creo que es como súper clave para comprender las formas y el lugar que tienen las niñas, niños y adolescentes en la sociedad, ¿no? Hay una socióloga, trabajadora social que me encanta, Lourdes Gaitán, y ella en uno de sus textos habla de eso, ¿no? O sea, siempre cuestionémonos cuál es el lugar que la sociedad le asigna a las niñas y a los niños, ¿no? Uh-huh. Y va hablando sobre no solo ella, ¿no? Sino como otras autores, y van mencionando cómo la representación social de las niñas y de los niños a lo largo de la historia, como muchas otras, pues se van cambiando, ¿no? Uh-huh. Se van transformando. Y entonces cuando rastreas, digamos, como pues de dónde viene que hay niñas, niños y adolescentes, pues todas aquí fuimos niñas, ¿no? Uh-huh. En algún momento de nuestra vida las personas adultas fuimos niñas, niños, adolescentes, pero no siempre existió esa categoría. Entonces, digamos como los referentes históricos, por supuesto situados en un contexto europeo, cuando van descubriendo pues cómo empiezan a haber estas diferencias por ahí del siglo XVIII, pues se comienza antes, digamos, en lo que podemos leer de Aries sobre todo, va mencionando pues cómo las niñas y los niños eran justo considerados personitas o mini adultos, y entonces antes de ese siglo pues tenían las mismas obligaciones y las mismas capacidades y podían hacer lo mismo que un adulto, pero pues en su condición, ¿no? Y no había una distinción, simplemente eras un mini adulto que también tenía las mismas jornadas laborales, que por supuesto, coloquémonos en un contexto del siglo XVIII, muchísimas cosas han cambiado. Y entonces lo que comienza a ver en estas sociedades, lo que van narrando como estos historiadores es, pues comienza a haber una distinción que no necesariamente fue favorable para las niñas y para los niños, porque entonces pues hay una distinción claramente biológica, física, claro, si lo vemos, ¿no? Y eso siempre luego es un argumento para justificar un montón de violencia en contra de las niñas y los niños, pero a partir de esas diferenciaciones, como apuestas en lo físico, en lo biológico, es como de, ok, ¿no? O sea, no son mini adultos, no pueden tener lo mismo, vamos a separarlos, y pasa algo como nos ha pasado a las mujeres históricamente, pero a las niñas y los niños van a ser colocados en el mundo de lo privado, ¿no? Entonces las niñas y los niños ya no son mini adultos, van a ser objetos de protección, objetos que le pertenecen a la familia, y todo lo que había alrededor de cómo se iba constituyendo la familia durante esos siglos, ¿no? La constitución de una familia para la reproducción, y que entonces eso te permita seguir generando la riqueza o mano de obra, o etcétera. Nos convertimos los adultos en dueños de los niños. Así es, esa es la lectura, digamos, como general, ¿no? Que se puede dar, y desde ahí, y a mí siempre me parece como importante mencionarlo a todos los lugares que voy, porque entonces durante estos siglos, mientras se va construyendo esa representación
connotación de que son objetos, de que son de la familia, de que no son personas todavía porque pues están en proceso, se instauran un montón de ideas y de formas de tratarlas y de tratarlos, como estas que tú mencionabas, pero en ese momento hay otro autor, Domik, que también como que trae un poco de la historia, y lo que se va, digamos, como instaurando en las sociedades es que para que las niñas, niños y adolescentes aprendan a ser personas, pues hay que golpearlas, ¿no? Como para que comprendan, ¿no? Porque a los animales vas y les pegas y hacen lo que tú quieres, ¿no? Es la lógica un poco así simplista. Y entonces, desde esos siglos, estas ideas están súper instauradas y por supuesto que dan cuenta a que entonces, si algo le pasa a las niñas, niños y adolescentes, ¿de quién es responsabilidad? De la mamá. La familia luego nos gusta decir, pero la realidad es que es de las mamás, ¿no? Y entonces después, ¿dónde estaba la mamá? La mamá, ¿qué hacía, no? Y entonces me gusta como traer como ese pedacito de historia acá, porque sigue siendo algo vigente, ¿no? Claro. Por supuesto que tiene sus contrastes y tal, y entonces todo eso, pues obviamente va teniendo cambios, hay que situarlo en el contexto europeo, hay una crítica bastante interesante desde América Latina, y entonces lo que va pasando durante todos esos siglos es pues que se perpetúa esta idea de que las niñas y los niños son objetos y que su único espacio va a ser el privado. Okay. Pero vienen las escuelas y pues bueno, vamos a darle chance de que también sean las escuelas, pero son los únicos dos espacios de socialización. Entonces, después de eso, y le paro ya acá, después de que viene todo eso, pues bueno, llegan los derechos humanos, siglo XX, las dos guerras, la declaración en el 59, etcétera. Y antes de eso le anteceden dos procesos que no profundizo en ellos, pero uno después de la Primera Guerra Mundial, las creadoras de Save the Children crean como el primer instrumento que da cuenta de que se reconoce que las niñas y los niños tienen derechos, después en el 59, y hasta el 79 la ONU declara el Año Internacional del Niño, y de ahí para 10 años posteriores de trabajo con expertos, estados, academia, organizaciones de la sociedad civil, pues como todo el trabajo que hace la ONU, crean lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es hasta el 89, hace 32 años, que se reconoce por primera vez en la historia que las niñas y los niños son personas, ¿no? Es como, el gran descubrimiento, y entonces, gracias a ese gran descubrimiento, obviamente no puesto ahí en la ONU, sino con todo el desarrollo de las ciencias, el trabajo de las organizaciones, etcétera, etcétera, se reconoce por primera vez en la historia que las niñas, niños y adolescentes son sujetas y sujetos de derecho, y eso genera un cambio al paradigma que le llamamos tutelar, porque entonces es como de, ok, no, o sea, ya no es cuestión de si la mamá o el papá o la familia buena onda van y le dan de comer o la escuela o tal cosa, ¿no? Es una obligación del Estado garantizar las condiciones para que todas las niñas, niños y adolescentes accedan a ese ejercicio de derechos. Entonces, lo cuento como desde acá, porque creo que da cuenta a como todo lo que ha tenido que pasar y claro, cómo no es como que pasó eso ya y se quedó, ¿no? Sino pues coexisten estas representaciones sociales, estos paradigmas, y desde ahí la forma en cómo te paras y te relacionas con ellas y con ellos, ¿no? Claro. Si eres una persona que sigue pensando que no son personas, que son personitas, que están en desarrollo, que no piensan, que no sienten, etcétera, pues así te relacionas con ellas y con ellos, ¿no? Claro. La apuesta es, ok, si entonces ya comprendimos que sí son personas y que además son sujetas y sujetos de derecho, la relación se transforma, ¿no? O se pretende transformar. Totalmente. Entonces creo que desde ahí es importante como hablarlo, porque pues es una deuda histórica que se ha tenido con las niñas, niños y adolescentes, y que ha costado un montón, ¿no? Porque el parámetro es el adultocentrismo, ¿no? O sea, el parámetro del mundo, de la realidad, es el mundo adulto, para todo, como en el mundo, o en el sistema patriarcal, el parámetro pareciera que son entonces, los varones, pues acá son los adultos, ¿no? Y claro, los varones, por supuesto, ¿no? No estamos en una misma condición. Entonces, por eso se habla como de estas dobles violencias o dobles opresiones que viven las niñas, niños, adolescentes, por las niñas en particular, por una condición, pues, de edad y por una condición de género, por ejemplo, ¿no? Okay. Bueno, en todo este recorrido histórico es que la próxima vez me voy a traer algo para apuntar, pero en esto que nos haces, en este recorrido histórico que hace Rebe,
de cómo es que esta conceptualización de las niñas, los niños, los adolescentes y cómo pasan a ser de objetos un poco a sujetos de derecho. Yo todavía estoy pensando, el 89 dijiste, ¿verdad? La declaración 89. Bueno, yo nací en el 91, echen cuentas, pero justamente es que lo estoy pensando como en este sentido de lo que ella nos comparte. Y cuando yo era una niña, no, o sea, te decían como estas cosas de los derechos de los niños, bueno, a tener un nombre, a no trabajar, a jugar, los 10 básicos, ¿no? Educación, sí, como estas cosas que te enseñaban en la escuela, ¿no? Además, pero parecía, y ahora que lo pienso, pues parecía que nomás tenías 4 o 5 derechos, ¿no? Eso es como de, wow. Y bueno, obligaciones. Ah, claro, y tus obligaciones, ¿no? No sé, lo que te decían tus progenitores un poco en la casa o tal, pero ¿cómo cambia? Yo quiero rescatar 2 cosas así de manera muy breve con lo que Rebe nos dice. Parece ser, siempre me ha parecido como un poco extraño el paradigma que tenemos de la adultez, en estas etapas de desarrollo de las personas, como llega el 18, ¿no? Ay, sí. Como, y ya, mágicamente es otra cosa, ¿no? Exactamente. O sea, es como, ya, Y se frente a la convierte realidad. Tienes en que ser una persona que otra decide cosa. todo muy bien Ajá. en la vida, Entonces, una carrera. Ahora sí viene lo chido, dice la chaviza, ¿no? No. Bueno, un poco raro como este paradigma Sí. adultocéntrico, ¿no? De cuándo eres incluso una ciudadana, un ciudadano, y cuándo no, a partir del que se instaura en la mayoría de edad, que además un poco varía, ¿no? En los países y tal. Y otra cosa que también quería comentarles, no sé ustedes cómo lo piensen, yo un poco estoy generando como estas reflexiones ahora. ¿Cómo estamos en el tema de espacios, lugares, donde justamente sean las niñas y los niños los protagonistas de este? Porque, claro, o sea, pienso mucho en que más allá de que si DIF o las casas hogares son como un poco todavía el paradigma o el referente de institucional. atención. Ahora pues hay como un poco más de organizaciones, asociaciones y tal, pero incluso en estos espacios de defensa de niñas, niños y adolescentes tienen un lugar como sujetos protagonistas de yo soy o todavía no, todavía somos los adultos que elaboramos en esas instancias. Sí, yo creo que estamos como, o sea, como que hay una conciencia de que es importante el protagonismo de las niñas y de los niños, ¿no? Y yo me atrevería a decir, no porque trabaje en organizaciones de la sociedad civil, pero me atrevería a decir que quienes le apuestan y construyen esos espacios con las niñas y con los niños son las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto que no todas, ¿no? O sea, también hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que siguen con esta idea de que son objetos las niñas y los niños y que pobrecitos hay que darles juguetes y el 30 de abril vamos a hacer fiesta. Y es como, a ver, espérate, ¿no? O sea, las niñas y los niños existen en primera todo el año, ¿no? Están atravesadas y atravesados por un montón de violencias y situaciones todo el año, ¿no? Y también, no es como, hay un autor que se llama Bustelo y él hace como una categoría de estas representaciones sociales que hay de las niñas y de los niños, y él habla sobre como la idealización romántica de las niñas y de los niños de, ay, pues es que son felices, todo el tiempo están jugando, ni se dan cuenta, así, ¿no? Como todo hermoso y rosa y dices, a ver, espérate, ¿no? Si nos vamos a las estadísticas, vemos otra cosa. Entonces, por una parte, Naye, sin irme como a esto otro, pienso que eso del protagonismo va apenas como construyéndose y yo me atrevería a decir que desde la sociedad civil, pero es bien interesante cómo nace ese paradigma, ¿no? O sea, como en toda esta teoría que se hace sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, por supuesto, mucho desde la academia y de la sociedad civil, ubicamos al menos 3. El tutelar, que tiene que ver con son objetos, nace el de protección, donde son sujetos, y luego viene uno bien interesante, que le van a llamar el del cambio social, y nace con el movimiento de niñas, niños y adolescentes trabajadores en América Latina. Entonces, es súper interesante porque nace por los 80s más o menos, niñas, niños, adolescentes, obreras, obreros, en diferentes, se da sobre todo en Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia es súper fuertísimo el movimiento que tiene en México, la parte sur de nuestro país, y entonces eso dan como los primeros indicios, digamos, como de nombrar así el protagonismo. Porque entonces es una movilización a nivel América Latina y del Caribe en donde luchan por reconocer su derecho a trabajar frente a un mundo y un sistema y una serie de organismos que te dicen las niñas y los niños no trabajan, ¿no? Y creo que ahí es otra línea de debate, ¿no? Entonces ahí es bien interesante cómo se fue dando porque son las propias niñas y niños
siendo protagonistas que dicen, a ver, ¿no? O sea, el contexto está jodido. América Latina vive en una desigualdad terrible, sí, ¿no? Sí, Ahí sí. está. ¿Cómo nos dicen que no trabajemos y que no hagamos algo si no hay para comer en la casa, si no hay tal cosa? Es bien súper interesante, se llama Moclan, si tienen videos, tienen publicaciones, es un movimiento que sigue vigente, pero es de niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que este protagonismo nace o se ubica, digamos, como al menos cuando vas y buscas referentes, en América Latina nace en estos contextos con niñas, niños y adolescentes trabajadores, y por supuesto que va tomando otras caras, ¿no? Y creo que yo lo situaría en la movilización social propia de las niñas y de los niños, como ahora vemos a las adolescentes que están manifestando en la preparatoria de León, ¿no? Ellas están siendo protagonistas, exigiendo sus derechos frente a una institución misógina, machista, etcétera. Entonces, creo que podría ser desde estos dos lados, y por otro lado, creo que organizaciones civiles como esta que ha acompañado como todo este proceso de las niñas, niños y adolescentes trabajadoras, trabajadores, IFGETAN, no recuerdo bien ahorita, pero es referente así en América Latina, y ahí podemos encontrar como otros que van acompañando ese proceso para que entonces no seamos las adultas y los adultos diciéndoles, a ver, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Sino, ¿de qué quieren hablar? ¿Cómo lo quieren hablar? ¿Cómo lo quieren hacer, no? Claro. Y por supuesto que el gobierno, o sea, en México, 2014, después de una observación general que llega y hace el comité al país de México, no puede ser posible que no tengas una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes acorde a la convención, hace una ley en el sexenio de Peña Nieto. Hubo mucho trabajo detrás, bien importante. 2014 hace esta ley, y hasta ese entonces, o sea, imagínense, Argentina fue el primer país que hizo, y lo hizo en el 2000. O sea, 14 años de rezago frente a los países latinoamericanos. Okay. Y entonces México la hace en 2014, y lo que crea son dos instituciones que van a sustituir el trabajo que se le ponía al DIF. El DIF sigue haciendo su trabajo asistencial, ¿no? Ahí sigue. Importante también, me parece. Pero entonces crean lo que van a llamar los CIPINAS, Sistemas de Protección Integral. Entonces, estos CIPINAS tendrían que estar haciendo como toda esta chamba, pero pues 2014 para acá, o sea, sí ya se logró instalar, ya hay como un discurso adoptado sobre los derechos, pero cuando hablamos de participación protagónica, o sea, se habla más de hay una escalera de la participación de niñas, niños y adolescentes, y se habla pues de una participación pues de adorno, ¿no? O sea, donde es el 30 de abril y vamos a ver todas las instituciones públicas con regalando, una niña, un niño. y regalando juguetes, ¿no? Como se dice. Por supuesto, ¿no? Y diciendo, aquí las niñas y los niños participan, ¿no? Congreso del Estado cada año hace su consulta, como si eso fuese suficiente, ¿sabes? Ok. Aquí me surgen un montón de cosas, como dicen Naye, ojalá tuviéramos como 40 horas para hablar de este tema y apuntar un montón de cosas, pero justo una de las cuestiones centrales de hacer este podcast, de conversar, ¿no? De poner temas sobre la mesa, es pensar las ciudades incluyentes, ¿no? Hemos hablado sobre el tema de mujeres, de otros tipos de movilidad, y la niñez no se queda, o sea, no la tenemos que dejar fuera para que podamos pensar en ciudades incluyentes. Hemos hablado sobre temas de cómo la infraestructura urbana está diseñada totalmente desde hombres, para la productividad, ¿no? No para los cuidados. Y hablamos de los cuidados desde esta mirada, desde la economía feminista, pero entonces muchos de esos cuidados, aparte de los adultos mayores, discapacitados, etcétera, está la niñez. Claro. Parte de los cuidados que las mujeres protagonizamos están depositados en la niñez, ¿no? Sí, entonces sí. no podríamos dejar de lado de hablar de la niñez en pensar una ciudad incluyente. Y yo te preguntaría, Rebe, ¿tú cómo te imaginas pensar una ciudad, ¿no? Estamos hablando de ciudades, ¿no? Vivimos en una ciudad, en una urbe. ¿Cómo pensamos, cómo te imaginas una ciudad en donde estemos pensando con los niños, para los niños, las niñas?
porque pareciera que los dejamos fuera de muchos espacios, ¿no? Sí, sí, de los sí. espacios públicos, pensando el espacio público como todo lo que es de todas y de todos. Claro. Que transitamos y habitamos. Sí. Yo aquí, con esto que dices, Kikis, me gustaría como retomar algo que decía Naye, como también como es bien importante ponerlo sobre la mesa, como el tema de la ciudadanía, ¿no? O sea, así nos venden la idea de que vas a ser ciudadano hasta los 18 Exacto. años, ¿no? Entonces tus 17 años no eres, y está reforzado por estos discursos así que se reproducen en todos los espacios de las niñas y los niños son el futuro, ¿no? Tú vas a todos los espacios y lo escuchas y hay una reproducción increíble y así, es que son el futuro, y entonces bajo esa idea pues les estás diciendo que pues hasta Un que día llegues al futuro tú vas a poder decir, pensar y decidir y tal, ¿no? Y entonces, claro, llegas a los 18 y dices, a ver, espérate, ¿no? Si todos estos 17 años no hubo un acompañamiento de mi autonomía progresiva, no hubo un acompañamiento de la toma de decisiones, no hubo un involucramiento sobre lo que pasa en mi alrededor, como esperan que de pronto los jóvenes de 18 años participen y, o sea, ¿sabes? O sea, hay un sostén que está ahí. Y se habla incluso, hay como también una apuesta bien interesante de construir ciudadanía desde la infancia, ¿no? Así Entonces, es. esa ciudadanía desde la infancia, a esto que tú mencionas, Kikis, es justo cómo entonces se construyen espacios con niñas, niños y adolescentes, y la clave está en saber escuchar. O sea, el problema es que, y hoy justo estaba en un evento con en una institución nacional que no voy a decir su nombre, pero decían, y les vamos a dar voz. Y era como, a ver, es que tienen voz las niñas y los niños, ¿no? El gran problema es que las y los adultos no sabemos escuchar a las niñas y a los niños porque vamos a nuestros ritmos, a nuestros tiempos, a nuestro todo. Y entonces queremos que sea esto como lo que tú decías inicialmente. Entonces el gran reto me parece que para estas ciudades incluyentes, con niñas, niños y adolescentes, una tendría que ser abriendo espacios de escucha, abriendo espacios de qué quieren las niñas y los niños de una ciudad, ¿no? O sea, con preguntas luego tan sencillas, y me acordaba ahorita mientras te escuchaba, hacia 2000, ¿qué fue? 15, 16, no recuerdo, pero estábamos haciendo una agenda pública para presentársela a las candidatas y candidatos a presidencia de acá de León. Y pues para como pues que sea una agenda construida por las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces en las preguntas hicimos como una metodología bastante, bueno, a mí me pareció bastante bonita, con teatro y toda la cosa. Y entonces las niñas y los niños así lo máximo que querían eran espacios verdes y espacios para jugar. Eso es o sea, en ese momento, ¿no? Por supuesto que tiene que ver a lo mejor con quienes estuvimos trabajando, etcétera. Pero si hacemos ese ejercicio, por supuesto que te van a decir qué quieren, ¿no? Y entonces era espacios verdes, espacios para jugar, seguridad, ¿no? O sea, estábamos hablando, eso yo creo que fue hace 5 años y ya el índice de violencia en León estaba fuerte, y era, por supuesto, o sea, porque ya no puedes salir a la calle, y me acuerdo muchísimo de niñas, niños y adolescentes diciéndonos, pues quisiéramos que no se escuchen balazos, porque si se escuchan los balazos ya no nos dejan salir a jugar a la calle. Entonces es como, por supuesto, ¿no? O sea, la seguridad y bueno, ya otras cosas, pero traería como esos dos acá por lo que mencionamos del espacio público, ¿no? O sea, también si retomamos que las niñas, niños y adolescentes están recluidos al espacio de lo privado y a la escuela, cuando a veces conviene a la escuela, pues entonces, ¿qué espacio público van a tener, no? Y el espacio público tiene que estar siempre entonces la mamá, el papá, etcétera, etcétera, para que les cuiden, porque no hay condiciones para que entonces la sociedad hagamos y asumamos esa responsabilidad o corresponsabilidad del cuidado de las niñas y de los niños. Entonces, estas ciudades incluyentes con ellas y con ellos tendría que partir con ejercicios de preguntarles qué quieren, cómo lo quieren, y también como ya en cuestiones de infraestructura, de hacerlo pues para las niñas y para los niños, ¿no? Los lavabos, el baño, toda la ciudad, o sea, toda la ciudad está pensada para los hombres y para los hombres adultos. Entonces, por supuesto que no está pensada ni para las niñas ni para los adolescentes, y tendría que hacerse como un ejercicio de esa manera, que escuchemos pues qué quieren, ¿no? O sea, cómo se sentirían seguras y seguros, cómo les gustaría. Y la niñez es muy sensible, te escuchaba ahorita y me gustaría compartirles una vivencia personal. Tengo una hija y recuerdo que tenía apenas entre 4 y 5 años, no recuerdo ahorita, y habíamos hecho un viaje fuera de México, ¿no? Entonces en un país pues de primer mundo, en donde las banquetas eran muy bonitas, en donde pues la infraestructura urbana era más segura, ¿no? Y llegamos a los 3 días, íbamos caminando, nos gusta mucho caminar en la ciudad, y salíamos para ir de la casa a una plaza, ¿no? Entonces
la banqueta cambió 10 veces, hubo un momento en que estuvimos como hasta inseguros porque se acababa la banqueta, entonces los autos nos pasaban por un lado, ¿no? Y de pronto mi hija empezó a llorar así, a llorar. Y entonces, así, ¿qué pasó? Pensamos que le había picado algo, ¿no? O sea, porque estamos en la calle. Y resulta que le decimos, ¿qué tienes? Y dice, es que está muy fea la ciudad. Y siento que me van a atropellar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como a mujeres adultas seguramente vamos por la calle, nos sentimos muy inseguros, pero los niños, la niñez es muy sensible y nos pueden decir cosas. A mí lo que pensé más allá de ver llorar a mi hija, lo que pensé era cómo la niñez era tan sensible a cosas a las que nos acostumbramos los adultos, ¿no? Claro. Las personas adultas nos acostumbramos, sobre todo en un país como el nuestro, con tantas carencias de una ciudad segura, ¿no? De una ciudad incluyente, en donde un niño o una niña lo puede sentir, ¿no? O sea, yo creo que si sacamos a 20 niños y niñas a que nos digan qué falta en la ciudad, nos lo dicen en 3 minutos cuando hay gente que está pagando millones por diagnósticos. O sea, eso voy, ¿no? Claro, o sea, la niñez tiene una voz que a veces no escuchamos. Ese punto al que quiero llegar me parece importantísimo y de verdad lo he pensado. Yo creo que juntamos 15, 20 niños, niñas, y les decimos, ¿qué le falta a la ciudad? Y nos lo dicen así. Y nos ahorraríamos unos millones de pesos de esos diagnósticos. Para invertirlo en lo que le falta a la ciudad. En lo que le falta a la ciudad, ¿no? O sea, pensaba mucho en esto, ¿no? Sí, o sea, es una sensibilidad increíble. Y en esos diagnósticos que de pronto hacen con la niñez, salen cosas muy evidentes que nosotros como personas adultas dejamos de ser sensibles. Sí. ¿No? Oigan, estoy pensando, y en estos días particularmente lo he estado pensando más, quiero aprovechar que está Rebe hoy acá con nosotras, para preguntar, sobre todo en el tema del papel que juega en la educación, y no me refiero solamente a la educación en casa, sino en todos los espacios que educan, ¿no? Las escuelas, las instituciones, la calle, ¿qué papel juega el tema del género, ¿no? Como en la formación de las niñas y los niños? Y lo estoy pensando ahora porque justamente yo tengo una amiga que tiene una hija de unos 11 años y hace poco platicábamos, ella me decía que quería platicar conmigo porque quería un poco como herramientas para acompañar a su hija porque estaba pensando que estaba un tema como de definición de su orientación sexual, ¿no? Y ella me decía, no sé cómo acompañarla, ¿no? Ella está teniendo como inquietudes, como estoy viendo como ciertas representaciones y quiero saber cómo puedo acompañarla. Entonces, justamente en la plática, ¿no? De que yo le decía, claro, y en esto que decía Rebe hace rato que me hace muchísimo sentido, porque como siempre dejamos que las niñas y los niños sean para después, ¿no? Entonces tampoco se habla del tema de la sexualidad, de la orientación sexual, porque las niñas y los niños no, pareciera que son asexuados, ¿no? Seres asexuados que no. Sí. Entonces, como no le enseñes eso porque ellos, ¿qué vas a ver? Yo creo que si hicieran una encuesta para las personas lesbianas homosexuales que somos adultas, la mayoría lo descubrimos en la infancia, ¿no? Entonces, pero claro, siempre era un tema que era para después. No, tú no puedes ahorita pensar en eso, ¿no? Porque eres un niño, ¿no? Porque los niños no piensan en esas cosas. Y claro que las niñas y los niños pueden tener un montón de dudas. A lo que voy es, la pregunta concreta, Rebe, es esa: ¿qué papel juega el género, los roles de género en la educación y en las desigualdades que están entre niñas y niños? Porque creo que también hay una desigualdad entre niñas y niños y los adolescentes, ¿no? Por un tema de lo que el género genera, valga la redundancia, en la educación. Y lo pienso mucho también porque pareciera ser que me parece que sí es un avance, pero creo que también hay que ver de dónde medimos el avance cuando estamos hablando de todas las representaciones de infancias y adolescencias en otros espacios y también de crianzas, ¿no? Y lo estoy pensando ¿vieron la peli esta de Disney, la de Red, la niña que se vuelve panda? No la he visto. No la he visto. No la he visto. Bueno, véanla. Estoy dando como su esposa. Bueno, todo el mundo está hablando como ahora no la he visto. De esto. Entonces es una niña, es una adolescente más bien, que con un tema de ahí de emociones, sin spoilearlas, de repente se convierte en un panda gigante, ¿no? Padrísimo. Y hay un tema ahí que se empieza a hablar de la primera menstruación, que se empieza a hablar también un poco de las relaciones madre-hija, etcétera. Y tiene un tema como muy chido también como de cómo las niñas adolescentes empiezan también pues a sentir atracción sexual, ¿no? Por estas representaciones de figuras de los grupos musicales y tal. Y está muy chido y sí, padrísima. Y se está aplaudiendo cañón incluso dentro de la misma
comunidad feminista, ¿no? Se está dando mucho de qué hablar. Y ahora que yo platicaba con mi amiga, la que les cuento, estaba diciendo, bueno, ¿cómo le hago para acompañar un poco a mi hija en estas pues dudas y representaciones que está teniendo respecto de su orientación sexual? Yo le decía que justo también acabo de ver una peli que también es animada, donde la protagonista es una adolescente lesbiana. Y nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de esa representación, que además chiquitita, no tiene como todo el boom, pero o sea, como pareciera ser que no existe, ¿no? O que no está teniendo el mismo auge, no sé qué. Entonces, incluso las mujeres feministas, parece ser, estamos teniendo una expectativa sobre las niñas, porque Red, que es esta película, pues está diseñada para todas las niñas y adolescentes heterosexuales. Claro. ¿Y qué papel juega, volviendo a mi pregunta, Rebe, el género en las desigualdades entre niñas, niños, adolescentes, y justamente las niñas y los niños que pueden ser sexodiversos? Sí, no, pues juega muchísimo porque, o sea, creo que perdón que vuelva a mis esferas de lo privado y la escuela, porque entonces, pues por supuesto que ¿quién va a hablar sobre sexualidad? O sea, ¿quién en el imaginario social es la persona ideal para hablar sobre eso? En sociedades como la nuestra, conservadora, pues la familia, ¿no? Porque entonces no te metas con las niñas y con los niños. Incluso, estaba recordando que te escuchaban ayer, hubo una propuesta de reforma a la ley yo creo que ya hace 2 años, que viene desde España con toda la corriente de derecha de allá, de Vox, me parece, y llega acá a México, por supuesto con la bancada conservadora de nuestro país, del PIN parental, y es terrible porque esa propuesta, que además la aprobaron en Nuevo León, pasó también por, no estoy segura si por Aguascalientes, me parece, por supuesto que la trajeron acá a Guanajuato, y a lo que voy con esto, respondiendo a tu pregunta, Nay, es porque el debate, o sea, han pasado tantos siglos y todavía no sabemos que las niñas y los niños son personas, y entonces el debate ahí y lo que defienden estas corrientes conservadoras es que nadie le puede hablar sobre sexualidad a tus hijas y a tus hijos si no es la familia, ¿no? Porque entonces esa idea como sigue ahí, y entonces recordemos lo que pasó acá en León hace, que será 8 o 10 años, que quemaron los libros en el escritorio, porque está hablando, o sea, es como tan fuerte, y por eso me parece como importante ver esa esfera, porque entonces si las niñas y los niños siguen siendo colocados y vistos que nada más es un tema de la familia, pues nada más va a ser un tema de la familia, ¿no? Porque el Estado, pues entonces no actúa, Estado con características como el de nuestra entidad, pues entonces siguen y como adoptan esas ideas de que las niñas y los niños son de la familia, y la familia decide. Y aparte, perdón que te interrumpa, amiga, pero es que aparte la familia habla muy mal de sexualidad. Exacto, porque no sabe y no tiene herramientas y no conoce. O sea, parece ser que de sexo puede hablar cualquier persona que tenga relaciones sexuales, ya sabes, ¿no? Hablar de la sexualidad. No, porque justamente, y lo estoy pensando como en los contextos que conozco, incluso en el que crecí, para empezar no se habla, ¿no? No te dicen. Claro. Y si te dicen mal, o sea, unas barbaridades que he escuchado. Y aparte, pensamos que tenemos que hablar con las niñas y los niños de la sexualidad desde la mirada adulta, desde cómo lo vives como una persona adulta, no sé si me explico, o sea, que pensamos que les tenemos que hablar de lo que nosotras estamos viviendo a esta edad, ¿no? Cada quien lo tenga. Sin embargo, esto que tú hablabas del desarrollo progresivo, también la sexualidad tiene sus etapas, y la sexualidad está latente en la niñez, no es que no exista. Y hay un montón como de tabús en torno a la infancia, a las niñas y adolescentes, como de pues tú no, o sea, tú qué vas a saber si te gustan las niñas, ¿no? Si ni sabes, ¿no? O sea, no permitimos la duda, no permitimos nada, y además negamos que puedan haber afirmaciones de las niñas y de los niños. O sea, no es concebible para el mundo adulto que tenga claro qué quiere. Y aparte, ¿saben? Y eso es como muy fuerte. Actualmente lo que yo he escuchado mucho, y de verdad se me ha hecho algo como muy común, es que la gente está diciendo, es que cómo van a saber qué quieren si ahorita hay una confusión con todo esto que estamos viendo. ¿Sí han escuchado esto? Sí. O sea, como, ¿y qué tal si escoge algo que nada más porque lo está viendo en la tele, lo está viendo en internet, o sea, y dices, sí, entonces hasta ahorita existe la homosexualidad, la bisexualidad, no, pues no, ¿sabes? A mí me gusta siempre como devolverle la pregunta a los grupos cuando voy y me dicen estas cosas. Les digo, a ver, a ustedes, personas adultas de la edad en la que estemos, o sea, no han cambiado de pensar, o sea, no han
no se han equivocado, o sea, eso es algo que es inherente a las personas humanas, pero ponerlo solo en las niñas y los niños, por supuesto que tiene una ventaja para entonces hacer todo eso, pero es entonces sí, pues las niñas no saben, las niñas se equivocan, los niños, híjole, las personas adultas también nos equivocamos constantemente. Y nos confundimos. Y a veces ni sabemos qué queremos, o sea, según queremos algo y luego no, ¿sabes? Es como entonces pensar que todas las atribuciones son únicas de las niñas, niños y adolescentes para entonces negar estos procesos y no hablar de temas como la sexualidad. Y en el sistema educativo, por supuesto que yo ahora me siento como un poco distante como con el contenido, tendría que estar ahí porque es un derecho que está reconocido en la convención, luego con estos derechos que se hacen de los derechos sexuales y reproductivos y demás, pero la realidad es que no siempre van a ser abordados o no siempre son abordados en las escuelas y tendríamos que ver ahí todo lo que es el sistema como educativo en lo público, en lo privado. Y entonces, por supuesto, yo creo que ahora los referentes, y a mí me parece eso muy importante, los referentes que van teniendo las niñas, niños y adolescentes son distintos a los que nosotras tuvimos, y aún con nuestras diferencias de edades, que tuvimos como niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Entonces, creo que si bien el sistema educativo formal no está siendo como ese canal, sí están siendo otros espacios que afortunadamente o sea, como en estos memes que hay o estas imágenes que rondan, ¿no? Aprendiste de sexualidad viendo pornografía, ¿no? Y eso perpetúa toda la violencia en contra de las mujeres. Y creo que ahora me atrevo a decir que hay otros referentes por todo lo que se reproduce, los podcasts, el TikTok, el etc. Y lo pienso y lo traigo pensando como en las niñas y en las adolescentes cercanas que tengo, como mis vínculos, y que saben y te dicen, ¿no? O sea, en mi grupo estoy dando ahora clases, chula de grupo, y te hablan y te traen así los temas de sexualidad y te lo saben, ¿sabes? Sí. No desde ese miedo en lo que yo a lo mejor podría recordar mi generación, yo tengo 29 años, o sea, por supuesto que van habiendo otros espacios en donde se va hablando, lo van hablando otros referentes, y por eso es importante tener que haya referentes para niñas, niños y adolescentes con quienes puedas dialogar, que no va a ser la familia, o al menos no en contextos como el nuestro, y no va a ser el sistema educativo, porque el sistema educativo como responsabilidad de un Estado que se ha negado históricamente a reconocer que las niñas y los niños tienen sexualidad, pues por supuesto que cuesta un montón, ¿no? Entonces creo que es una de las tantas deudas que se tiene con las niñas, niños y adolescentes, el hablar de la sexualidad, ¿no? O sea, porque aunque esté reconocido en todos los instrumentos, al momento de las voluntades y de la política pública, no es una prioridad. O sea, no es una prioridad en ninguna agenda me atreveré a decir, y lo hacen las organizaciones civiles y estos otros actores. Claro. Se vuelve un tema que sigue siendo una deuda definitivamente, ¿no? O sea, sigue siendo una deuda, pero porque también creo que las personas adultas tampoco podemos hablar de sexualidad. A eso me refiero a que también tenemos muchas cosas sin resolver, o sea, pensándonos como personas adultas. Y entonces difícilmente, o sea, más bien es un miedo de hablar con la niñez de sexualidad. Sí, pues ¿no? La educación sexual integral, si además le añadimos, pues no es una política pública en nuestro país, ¿no? Exactamente. O sea, y no está como puesto en ningún lado, y creo que el abrir, por ejemplo, espacios, ¿no? Lo que hemos hablado luego en corto como Naye y yo, abrir espacios para que las adolescentas, para que las niñas que están sintiendo una atracción por otras mujeres o por mujeres y por hombres tengan espacios para hablar de ello, tengan espacios en donde resolver esas dudas y que lo puedan hacer sin ningún estigma, sin ningún tabú, y que esas dudas, o sea, y que van cambiando y que van pasando, pero que haya espacios para hablarlo, me parece que es lo importante y es una de las deudas, porque por supuesto, no sé, ahora iba como rastreando, Naye, como si he visto espacios así tal cual en donde se hable de niñas o adolescentes lesbianas o bisexuales. O sea, me parece que he visto 2, 3 infografías, ¿no? Que luego salen por ahí, claro. Pero no, me parece que no ha sido como un tema que se aborde desde ningún lado con lo que necesita, ¿no? Con lo que merece ser ese espacio. Claro, sí. Y menos sin escucharlas, ¿no? También sí está como también ese tema. Yo a mi amiga le decía, yo te puedo un poco aconsejar desde mi experiencia como la niña y la adolescente que fui, ¿no? Claro. Pero justamente creo que hay una brecha todavía, hay una deuda grande. Y me gustaría un poco, para ir cerrando, preguntar ya por último y trayendo a colación pues que este podcast es Ciudades Incluyentes, y nuestra ciudad es la ciudad de León, Guanajuato, que no es incluyente, pero que bueno, construiremos espacios que lo sean.
¿Cómo andamos en León de políticas públicas para niñas, niños y adolescentes? Ay, está muy fuerte la situación de León, ¿no? Creo que a ver, como estadísticamente, Guanajuato, no solo León, pero Guanajuato es uno de los primeros estados desde hace ya más de 6 años que ocupamos los primeros lugares con mayor índice de homicidios en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, es terrible que nuestro estado, al menos hasta el año pasado, ocupaba como el primer lugar y doblaba el segundo lugar, que en ese momento, si no me equivoco, era Tamaulipas. O sea, en Guanajuato se habían asesinado a cerca de 2.300 niñas, niños y adolescentes. Y el segundo lugar con Tamaulipas era 1.200, wow. O sea, doblamos, ¿saben? Es terrible la situación que estaba pasando en Guanajuato y me parece como siempre importante hablarlo y visibilizarlo porque pareciera que no pasa nada, ¿no? Y entonces es cuestionarnos por qué están matando a las niñas y a los niños en nuestro estado y nadie hace nada y nadie dice nada. O sea, en términos de violencia, por supuesto que están bien atravesadas y atravesados por todo el contexto de violencia que está acá en el estado. La desaparición de niñas, niñas y adolescentes está también creciendo desafortunadamente en nuestra entidad y ahí estas distinciones de género que decías, Naye, están súper bien claras también cuando hablamos de estas violencias, ¿no? O sea, encontramos en un informe que hace a nivel regional la Corte Interamericana, los niños, los hombres, varones, son mayormente reclutados por el crimen organizado, pues para el trabajo del crimen organizado, pero la diferencia en contraste con las niñas y con las adolescentes, y es un fenómeno que se está registrando acá en México del reclutamiento, pues es para fines de trata o de explotación sexual. Entonces, por supuesto que te pones a decir qué está pasando acá en Guanajuato, ¿no? Que está siendo una de las entidades con mayor. En el caso particular de León, yo pondría ahora como en perspectiva, en expectativa más bien, ver qué va a hacer el CIPINA municipal, ¿no? O sea, el CIPINA de la administración pasada con las dos administraciones de Santillana tienen por obligación hacer un diagnóstico, un programa y de ahí deriva la política pública. Pues ni diagnóstico ni programa. Mucho menos política pública, ¿verdad? Entonces llegó a sesionar 1, 2 veces, se pedía información, nada. Ahora llega una nueva administración, acaban de instalar el CIPINA hace yo creo que unas 3, 4 semanas y creo que tocará ver ahí pues cuál es la apuesta, ¿no? Porque por supuesto que como ya lo decían ambas, ¿no? Cuando se viene la época electoral a nadie le interesan las niñas y los niños, ¿no? O sea, nadie pregunta, nadie trae así en la agenda propuestas para niñas, niños y adolescentes. Entonces creo que es ahora con esta administración, tocará ver cuál es la tirada, cuál es como si es que se activa este sistema. O sea, hubo un tiempo en el que sí parecía que andaba, pero ahora pues veremos si realmente o si solamente, pues como muchas cosas, vuelve a ser meramente la fotografía o si realmente se pondrán a trabajar estas administraciones, porque hay un tema terrible de violencia, ¿no? Y son pocas las organizaciones que le entran a esos casos como NIMA. O sea, NIMA viene haciendo el trabajo que le corresponde a las procuradurías, que le corresponde al DIF, y no da pie, o sea, de verdad, y con la pandemia, y las compañeras de NIMA presentaron su informe el año pasado, híjole, y la violencia se agravó gravísimo en tema de la sexualidad, o sea, la violación en contra de las niñas y los adolescentes por parte de los padres, de los tíos, de cualquier figura de hombres en la familia, estuvo muy fuerte. Entonces creo que tiene como muchos retos, pero que también si no se logran ver, y porque también creo que el problema en la política en Guanajuato es no admitir que hay esos problemas, ¿no? Cuando tú como sociedad civil llegas y le dices, ay, mira, todo esto, dicen, ay, no es cierto, ¿cómo crees? ¿No? Y salen y pues por supuesto te dicen todo lo bonito que ellos sí ven de dónde, no sé. Entonces yo creo que sí está grave, o sea, como en esto, tan solo en el tema de homicidios y desapariciones y corrupción de menores también estábamos como por el tercer lugar. Y abuso sexual, ¿no? Entonces estamos como, los primeros lugares de cosas terribles que les están pasando a las niñas y los niños, y es terrible que la administración pública, que el Estado no esté generando acciones, ¿no? A nivel estatal, ahí está el CIPINA, tienen algunos programas, la Procuraduría hace su trabajo dentro del marco de lo que le corresponde, pero a nivel de lo municipal sí da una sensación de que hay una deuda, ¿no? O sea, no hay para dónde voltear, y entonces llegan las familias, llegan las niñas y los niños, y pues canalizas, pero una organización que no tiene los recursos o una institución pública que revictimiza
y que ahí también es todo otro tema, pero sí creo que está en crisis, pues, ¿no? La política pública, y que habrá que ver con esta administración si le entra, ¿no? Y entonces con esto que nos compartes del contexto terrible que tienen las niñas y los niños que viven en Guanajuato sobre desapariciones, abuso sexual y tal, entonces yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Guanajuato no es provida. No, entrémosle. Pues pero para... se tendría que quedar claro, Guanajuato no es provida. Vamos defendiendo a los niños y niñas nacidas. Bueno, ese es otro programa, ¿eh? Ese es una... Ya invitaremos a Rebe para aparte es un buen título, ¿eh? Sí, buenísimo. Ya tenemos el ya siguiente. En la agenda de la despenalización del aborto es como uno de los argumentos que tenemos que tener claro de quienes están votando en contra del derecho a las mujeres, porque es terrible cómo utilizan a las niñas y a los niños y los adolescentes en sus discursos diciendo que son lo más importante, que les importa, y dices, a ver, ¿no? Y si tanto nos importa, ¿qué estamos haciendo para frenar los homicidios en contra de ellas y de ellos? Pero sí, luego platicamos. En un siguiente episodio. Ese es un título. Rebe, Naye, creo que hoy aprendimos un montón, Naye. Bueno, yo me voy con un montón de aprendizajes. Creo que voy a ver y voy a escuchar el podcast otra vez porque aprendimos muchísimo. Creo que hay, con el tema de niños, niñas y adolescentes, hay muchos temas. O sea, tú hoy creo que nos diste una embarradita de lo que se puede hablar sobre el tema. Creo que podríamos hacer de este programa, podríamos sacar mínimo 5 más. Claro, ¿no? 5 episodios más, sin problema. Porque creo que eso es como cualquier otro tema que hay deuda, hay que insistir. O sea, no hay de otra. Abrir el espacio justamente para niñas, niños y adolescentes para que puedan hablar. Estaría increíble, ¿no? Estaría increíble. Pues muchas gracias, amiga Kikis, muchas gracias por el espacio, gracias queridas escuchas, gracias Rebe por acompañarnos este episodio de Ciudades Incluyentes. Gracias Naye, gracias. Hasta luego, nos vemos el próximo. Bye.